permiso, su señoría, esta Fiscalía, con fundamentos en los artículos 1, 14, 16 y 19 constitucionales, así como los artículos 153 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de medidas cautelares, fracción primera, fracción quinta y fracción 11ª. Al existir elementos objetivos que permitan establecer riesgos procesales, se actualiza el riesgo de sustracción del imputado, ya que el imputado carece con arraigo domiciliario sólido, ya que el contrato de arrendamiento está a nombre de su esposa, sin vincularlo legalmente al inmueble. Esto se acredita con el análisis de riesgos procesales realizado por la licenciada Soledad Lujano, quien entrevistó al imputado, a su esposa y al arrendador, corroborando el contrato y la situación expuesta. Posteriormente al hecho, el imputado abandonó el microbús tras inmovilizar a la hoy occisa María Curia, sin prestar auxilio. Los testigos Juan Rulfino y Janina Joplin confirmaron su conducta, señalando que huyó y llegó a la clínica con lesiones de un choque. No aclaró que el choque él mismo lo causó y tampoco trató de irse sin ser atendido correctamente. Este patrón revela riesgos de fuga, considerando que la pena es de 3 a 6 años de sanción, según el artículo 302 y 307 del Código Penal Federal. Por ello, se solicita la presentación periódica del imputado una vez por semana, conforme a la fracción primera del artículo 155. Además, se solicita la prohibición de salir del país sin autorización, fracción 5 del artículo 155, ya dado que existen antecedentes de ingreso ilegalmente a Estados Unidos para visitar a su hermano Pedro Boldemocho, reforzando el riesgo de sustracción del proceso. Finalmente, se solicita la suspensión de la actividad laboral del imputado, fracción 11ª del artículo 155 y el artículo 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el imputado reconoció haber consumido cocaína de manera ocasional, la cual por ser conductor de transporte público exige plena capacidad y permitir continuar representa un riesgo para los pasajeros y la colectividad. Estas medidas son idóneas, necesarias y proporcionales, y temporales, ya que el imputado garantiza la permanencia del imputado, en el procedimiento de manera desmedida. Por lo expuesto, estas fiscalías solicita se decrete la presentación periódica semanal, la prohibición de salir del país sin autorización y la suspensión temporal de las actividades laborales del imputado. Es cuanto, señoría. Señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar consistente en la presentación periódica semanal. En todo caso, proponemos una firma bimestral, ya que como se establece en el mismo artículo 168, su fracción primera, una de las principales circunstancias que deben considerarse es la de contar con arraigo. Así entonces se cuenta que mi representado tiene domicilio ubicado en calle Chueca 231, municipio Gótico, con código postal 12.345, en el cual ha vivido por 2 años, aunado a que ha residido toda su vida en esta misma ciudad, es decir, 24 años, en el caso concreto del estado de solidaridad. Asimismo, tiene asiento familiar, una esposa y 2 hijos que dependen de él. También
Tiene un trabajo estable con plaza de chofer de transporte público, siendo este un microbús con la ruta 69 en esta misma ciudad, y ha trabajado en este durante 3 años. Lo anterior consta en el estudio de riesgos procesales en su apartado 1, 2, 3 y 5, realizado con fecha 12 de noviembre del 2024 por la licenciada Soledad Lujano, directora de la Unidad de Medidas Cautelares. No es proporcional, ya que con ello le afecta económicamente y en consecuencia se ven afectados indirectamente los derechos de los hijos de mi representado, al no considerar en primer lugar el horario laboral con el que cuenta, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. En segundo, la distancia que tiene que recorrer. Tercero, el hecho de transbordar. Cuarto, el gasto generado, pero sobre todo el dinero perdido por no trabajar durante el tiempo que le lleve presentarse. Forzar al señor Tomás con esta medida cautelar lo orilla a valorar entre el sustento familiar o utilizar el dinero para presentarse a firmar, y esto puede conducir a una falta o retraso en la periodicidad impuesta. Su señoría, lo que la Fiscalía busca es manipular la información que consta en la carpeta de investigación, asegurando que el comportamiento de mi representado posterior al hecho fue el de intentar huir, lo cual no fue así, toda vez que el comportamiento del señor Tomás fue el de auxiliar a la víctima, lo que se sustenta con la entrevista del señor Juan Rufino, esposo de la misma. Es importante señalar que a pesar de que las personas que estaban alrededor lo amedrentaban arrojándole cosas, no fue impedimento para que el señor Tomás acudiera a la clínica más cercana solicitando auxilio para la señora María Curia. Tan es así que el paramédico que se encontraba en la clínica al momento de que el señor Tomás llegó pidiendo auxilio fue el mismo que auxilió a la víctima. Lo anterior se acredita con la entrevista realizada al paramédico Rodolfo Arredondo, recabada el día 8 de noviembre del 2024. No es necesaria, toda vez que, como ya se dijo, si hay un arraigo domiciliario, hay un asiento familiar y hay un trabajo estable. Ahora, por cuanto hace a la solicitud de la Fiscalía sobre la medida cautelar de la fracción 11ª de la suspensión laboral, argumentando un riesgo para la sociedad por el consumo de droga, esta defensa advierte que no se actualiza dicho riesgo. El hecho de que el señor Tomás haya consumido cocaína en su pasado por sí mismo no implica una consideración para suponer un peligro para la comunidad. Esto se corrobora con el estudio de riesgos procesales ya referido por la Fiscalía en su apartado 7, en donde se establece que no existen actualmente indicios de adicciones. Aunado a lo anterior, no existe prueba objetiva que haga suponer que los hechos ocurrieron bajo los efectos de dichas sustancias. Aplicar dicha medida contraviene el principio de mínima intervención, el cual nos indica que las medidas cautelares deben de adaptarse cuando sean estrictamente necesarias, y este no es el caso. No es idónea porque el riesgo procesal de peligro a la comunidad no se actualiza. Consta en el mismo estudio, en el apartado 9, que el señor Tomás no cuenta con antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos que hagan suponer que es un riesgo para la sociedad. Su señoría, mi representado, es el más interesado en esclarecer los hechos. Por ello se solicita a su señoría tomar en cuenta, más que la afectación directa, la afectación indirecta que esta medida ocasiona a una familia. En todo caso, se solicita se actualice por la medida consistente en la fracción 6ª del artículo 155, el sometimiento al cuidado o vigilancia de la unidad de medidas cautelares en coordinación con los centros de atención primaria en adicciones. Respecto de la medida cautelar, la prohibición del país sin autorización, nos oponemos a dicha medida, toda vez que los argumentos por parte de la Fiscalía son apreciaciones meramente subjetivas, en contraste con las valoraciones objetivas de esta defensa, que se fundamentan en hechos comprobables, como lo es el estudio de riesgos procesales en su apartado 6 y 8, del que se desprende que el señor Tomás cooperó voluntariamente en su entrevista con el Ministerio Público. No se detectó resistencia durante su detención o estancia en los separos. Además, objetivamente, el señor Tomás no cuenta con facilidades para abandonar el país, toda vez que no cuenta con pasaporte ni visa. Es cuanto. Su señoría, en relación con la presentación periódica semanal, esta Fiscalía reitera que la medida no busca afectar económicamente al imputado, sino garantizar su comparecencia al proceso. El análisis de riesgos elaborado por un especialista recomienda que supervisión constante. Además, el imputado no tiene un domicilio fijo, lo cual aumenta el riesgo de no localización. Por ello, la medida es idónea, proporcional y necesaria.
no se vulnera el principio de mínima intervención, pues el riesgo procesal está plenamente acreditado respecto a la prohibición de salir del país. Si bien el imputado carece de pasaporte o visa, existe un antecedente documentado de intento de evasión, según consta en el estudio de riesgos procesales de fecha 12 de noviembre del 2024 y en información oficial del INAMI. Esto demuestra que sí existe un riesgo real de fuga, por lo que las medidas son adecuadas y se sustentan en datos objetivos, no suposiciones. Sobre la suspensión laboral, entendemos la afectación económica, pero prevalece el interés de proteger a la sociedad. El propio imputado reconoció haber consumido cocaína para resistir sus jornadas laborales, hecho que, confirmado por su esposa, este consumo en un contexto de transporte público representa un riesgo concreto y real para terceros. La medida no le impide trabajar, sino le restringe temporalmente una función que puede poner en peligro a muchas personas. Finalmente, su señoría, conforme a la tesis de jurisprudencia con registro digital 2017-69-1, basta que se acredite uno de los riesgos procesales para justificar válidamente la medida cautelar. En este caso, se actualizan dos: el riesgo de sustracción del imputado y el peligro a la comunidad. Por todo lo anterior, esta Fiscalía sostiene que las medidas cautelares son solicitadas, las medidas cautelares solicitadas son idóneas y necesarias proporcionales e idóneas, y deben decretarse en protección a la sociedad. Primero, respecto a la medida de presentación periódica, no se trata únicamente de una incomodidad económica para mi representado, sino también de un obstáculo real que podrá afectar su cumplimiento, generando con ello una posible sanción injusta. Señoría, mi representado, Tomás Valdemocho, es conductor de transporte público y no tiene conocimientos en primeros auxilios, por lo que no pudo asistir a la persona lesionada. La atención fue brindada hasta la llegada del paramédico. Además, él también resultó con lesiones y acudió por sus propios medios al hospital, donde informó lo ocurrido y pidió apoyo, por lo que su conducta no puede ser considerada evasiva. Por tanto, esta defensa propone una medida menos lesiva, consistente en la presentación bimestral, la cual resulta suficiente y proporcional, y se considera que en el propio estudio de riesgos confirma su arraigo en la comunidad. Señoría, en cuanto a la medida de prohibición de salir del país, esta defensa se opone, ya que mi representado no cuenta con pasaporte ni visa y carece de medios económicos o sociales para salir del país o gestionar estos documentos. Por tanto, no existe un riesgo real de fuga internacional y la medida solicitada resulta innecesaria. Asimismo, respecto a la suspensión de su actividad laboral, reiteramos que mi representado es chofer de transporte público y esa es su única fuente de ingresos. Imponer esta medida lo obligaría a perder su trabajo de forma definitiva, afectando su sustento y el de su familia, por lo que esta defensa considera que no se justifica la imposición. Privarlo de su empleo con base en una sospecha no comprobada sería contrario al interés superior de sus hijos, quienes dependen económicamente de él. En relación con la solicitud de la Fiscalía para suspender la actividad laboral de mi representado, esta defensa considera que la medida es proporcionada y por ello propone una alternativa más adecuada y menos restrictiva, conforme al principio de mínima intervención. En ese sentido, su señoría se reitera la petición de que se imponga la medida cautelar prevista en la fracción sexta del artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, consistente en la suspensión de consumir sustancias ilícitas bajo supervisión de la Unidad de Medidas Cautelares. Señoría, esta medida propone que sea supervisada por UMECA, quien verifica su cumplimiento mediante exámenes psicológicos, periódicos y reportar cualquier incumplimiento. Con ello,
se atiende a la preocupación de la Fiscalía sin afectar al derecho del trabajo del imputado, asegurando el proceso penal de forma proporcional y razonable. Además, el imputado ha mostrado disposición a colaborar, ni peligro a la comunidad, pues no tiene antecedentes ni elementos que lo acrediten. Por ello, esta defensa solicita que no se impongan medidas restrictivas e innecesarias y que se respete el principio de mínima intervención. Es cuanto, su señoría.